Estamos cediendo el uso de la palabra al abogado doctor Elías Huanca, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Señor juez, quiero empezar mi alocución de las siguientes maneras. Se condena hechos, señor juez, hechos, no dichos. Señor juez, de haber escuchado la larga lectura del fiscal y al no cumplirse con ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal para la imposición de la medida de prisión preventiva respecto a mi requisito, señor juez, imponga la medida de comparecencia sin restricciones contemplado en los artículos 286, inciso 2, en atención a los siguientes fundamentos. Pues, quiero sustentar la inexistencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito del artículo 296, párrafo 4. Esta defensa técnica, señor juez, debe manifestar que no existe hechos y conductas de mi patrocinada que estén plenamente tipificados en el artículo 296. Los verbos rectores de conspiración para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. De conformidad, señor juez, con el recurso de nulidad número 2823-2015 de Ventanilla, mencionando a Castillo Alba y James Reategui, sostiene, señor juez, como usted bien lo conoce, tres requisitos que mínimamente deben cumplirse para la observancia del principio de imputación suficiente, cuyos requisitos son fácticos, lingüísticos y normativos, las cuales la voy a resumir de la siguiente manera. De los requisitos fácticos y normativos, el requisito fáctico del principio de imputación necesaria debe ser entendido como la exigencia de un relato circunstanciado y preciso de los hechos con relevancia penal que se atribuyen a una persona. Respecto del caso en concreto, señor juez, solo se hace mención de la coordinación para la adquisición normativos y además de cuyo único elemento de convicción que le ha presentado, señor juez, son las escuchas, señor juez. De esta supuesta coordinación de adquisición, ha mencionado el señor fiscal las escuchas, señor juez. De esta supuesta coordinación de adquisición, ha mencionado el señor fiscal las escuchas. De conformidad con el artículo 8 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal, donde se habla de la legitimidad de la prueba, en los numerales 1, 2 y 3, resumidamente lo voy a leer, dice: se debe valorar solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Por ello que esta defensa técnica, señor juez, cuestionamos las escuchas telefónicas, es decir, si su escucha estaba dentro del marco de las resoluciones judiciales y así tuviera autorización judicial en virtud de la resolución de la Fiscalía de la Nación número 4914-2014-MP-FN, señor juez, tómese en cuenta eso. Se aprobaron 4 protocolos de actuación conjunta de las medidas limitativas de derechos de allanamiento, impedimento de salida y la intervención de las comunicaciones telefónicas y levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil. Referente a la intervención de las comunicaciones telefónicas, señor juez, en su tercera parte del mencionado instrumento normativo está dedicado a la intervención o grabación de registros de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, en las cuales se menciona 7 pasos, señor juez. Y yo lo voy a resumir, solamente voy a hablar del paso 5, 6 y 7. En el paso 5, señor juez, sobre la ejecución de la medida, dice de este normativo, la ejecución de la medida la realizará el Ministerio Público, como le ha hecho esta vez el Ministerio Público, le ha presentado las grabaciones, ¿no? Una vez notificada con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, concretamente la Oficina de Apoyo Técnico Judicial. El fiscal es el responsable de supervisar la intervención y control de las comunicaciones. El fiscal recolector dispondrá a la Policía Nacional las acciones necesarias para verificar y perenizar los hechos, dice, a mérito de las informaciones obtenidas de las comunicaciones intervenidas. Además, se señala, señor juez, si en el desarrollo de la labor de la recolección se descubriera indicios de otros delitos que no tuvieran que ver con la organización criminal, materia de la intervención y control de las comunicaciones, el fiscal recolector comunicará al juez competente para que disponga la pertinencia o no de su utilización en la investigación en vía de ampliación o para que el Ministerio Público evalúe si hay mérito para iniciar investigación sobre el tema descubierto. Ahora bien, trasladando esto al caso en concreto, señor juez, el primer
acto o primer hecho de investigación fue el 30 de julio del 2018. Y a mi patrocinada, supuestamente, ¿no? Supuestamente, porque yo dudo, se habla de un número, de ese número es que se ha coordinado, de ese número es que ha llamado. Dice, el primer hecho, tómense en cuenta, el 30 de julio. Ahora, a mi patrocinada se le ha escuchado en los días del 25 y 29 de septiembre, es decir, más o menos un mes después. O sea, no estaba dentro de esta organización. En tal caso, el señor fiscal debió separar solamente para mi patrocinada otra investigación, debió aperturar otra investigación si el fiscal consideraba si hay elementos para aperturar investigación. Y en el paso 6 se habla de la transcripción de las grabaciones, que no lo voy a mencionar para aprovechar bien mi tiempo. Luego se dice del paso 7 del control o reexamen. Aquí es, señor juez, donde cuestionamos y usted entenderá que las grabaciones, porque luego el único elemento de convicción que tiene el Ministerio Público respecto a mi patrocinada son solamente escuchas, son solamente grabaciones. Y dice, de acuerdo a lo dispuesto en el nuevo ordenamiento procesal penal ejecutada la medida, se pondrá en conocimiento del afectado. Señor juez, ¿en qué momento se le ha puesto en conocimiento a mi patrocinada de estas grabaciones, de estas escuchas? Todo lo actuado por el mandato judicial, quien podría solicitar el reexamen judicial dentro de los 3 días de notificado. El reexamen se realizará en una audiencia convocada a dicho efecto. Se observará lo siguiente. Ha mencionado ahí 5 puntos. El primer punto, la concurrencia a la audiencia. Segundo punto, deberá concurrir, dice el fiscal, los afectados directos e indirectos, estos últimos con sus respectivos abogados defensores. Señor juez, a mí nunca mi patrocinada se me llamó de que haga valer sus derechos en esta audiencia. ¿Por qué nunca me llamó? Porque a mi patrocinada nunca se le notificó de estas escuchas. Punto número 3. La audiencia es para verificar resultados o impugnar las decisiones dictadas en ese acto y que el afectado haga valer sus derechos. Porque en este caso, señor juez, se habla de las escuchas. ¿Cómo sé que realmente es ella? ¿Cómo sé que realmente ella ha hablado? Entonces no se ha podido hacer valer sus derechos. 4. En caso de que el imputado no reconozca como propia la voz grabada, se dispondrá la realización de una pericia. Ese es en el caso de que mi patrocinada niegue. Pero todos esos actos no se han realizado. En este punto, señor juez, queremos anotar que se ha omitido el paso 7 de esta mencionada normativa. Por lo tanto, dicho elemento de convicción de escuchas telefónicos no constituye, señor juez, graves y fundados elementos de convicción como establece nuestro Código Procesal Penal. No se cuenta a las instancias correspondientes sobre la medida dispuesta, debiendo remitirse igualmente los oficios que corresponden a las oficinas pertinentes para los fines de ley. Y en lo que corresponde a se dicta medida de comparecencia con restricciones bajo las siguientes reglas de conducta. Doctor Elías, ¿le notifiqué con lo resuelto? ¿No lo he escuchado? Sí, señor juez. Esta defensa técnica en representación de la señora, nuestra conformidad y nuestro agradecimiento. Bien, con ello están notificadas todas las partes en plataforma. Siendo horas